Hola, muy buenas, bienvenidos amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a otro video de Call of Duty en el canal, claro que sí. Bueno cracks, vayan dando su poderoso like, comenten qué tal les parece este pedazo de video y como siempre, pues aquí está el Tito Destro. Bueno, primero que nada este video va a ser un poco enfocándonos a lo que últimamente ha pasado con Activision y también porque mucha gente sinceramente tiene problemas escépticos en la cabeza y que honestamente no se les puede decir nada porque se hacen los ofendidos como que fueran los meros pro players de Call of Duty. No, en serio, se lo digo en serio porque completamente uno habla sobre filtraciones, habla sobre lo que puede llegar como contenido al juego y la gente se lo come con patatas. En serio tienen un odio, un amor-odio con que dicen, loco, no hagas clickbait. A ver, primero que nada, voy a ser sinceros con ustedes, ¿qué puto clickbait va a haber, loco? Cuando estoy comentando, Activision habla, cuarto personaje y demás cosas. A ver, ¿qué tiene de mentira ahí? Eso, nada, loco, si lo estoy comentando en video. O sea, lo siento, pero tenía que sacarme esta espinita, porque es que mucha gente no entiende de que va conforme al título del video lo que se va a hablar completamente el video. Y hay gente que se pasa por donde no hay luz, y lo voy a decir así, cuando el video no se lo miran completamente como es. Miren, si llega Ghost en pase, ojalá, porque honestamente me gustaría, y voy a ser concuerdo con esto, voy a cerrar un montón de bocas que han dicho que no. Si no llega, me van a tirar head hasta donde no es como si tuviera culpa de ellos. Cuando la culpa no es mía, yo solo informo lo que yo visualizo, conforme a los filtradores, conforme a los leakers, que pues actualmente han encontrado archivos en el juego, y conforme a lo demás, y me va a decir, esto ya han estado en los archivos del juego eso mucho tiempo y demás cositas, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, esos pequeños detalles. Ahora vamos a hablar conforme a lo demás, mientras hay que esperar oficializados y leaks y demás cositas. Bueno, como ustedes saben, ha salido Warzone Pacific, que lamentablemente ha salido con tantos errores que hasta me sorprendí, y no estoy de broma, salió con un montón de errores este pinche juego ahorita, o sea, el nuevo mapa y la nueva actualización de Warzone. Lo que me viene en detalle con el mapa de Alcatraz y otros mapas de Battle Royale que posiblemente le han preguntado a Activision si iban a haber tipos de eventos de este estilo, cosa que pues obviamente todo el mundo quiere un Warzone en móvil, eso está más claro, sé que tú lo quieres, yo lo quiero, y obviamente algo muy diferente también con multijugador, que es lo que se ha estado comentando para el 2022, que ya sabemos de que se ha estado hablando con Binox, se ha hablado con Activision Publishing Shanghai Digital para crear una versión de Call of Duty al estilo Modern Warfare con Warzone para lo que es los juegos móviles, ¿verdad? Estamos claros. Pues bueno, al final del cabo, como ustedes saben, Alcatraz ha salido, va a salir solo por una semana, lamentablemente, la versión de China está global. Activision pienso yo de que esa es una mala decisión, porque a pesar de que no sé cómo les vaya a ustedes al Alcatraz, a mí me va súper bien, obviamente porque tengo un celular normal, pero no sé cómo les vaya a la gente de gama media, gama alta o tirando ahí 4 GB de RAM, 3 GB de RAM con un procesador posiblemente entre el 630 de Snapdragon o el MediaTek parecido al Helio, tal cual del Snapdragon 720G, o sea la comparación entre el MediaTek y el Snapdragon 720G, por ahí andan las ramas si no estoy mal, del Redmi Note 9 Pro. Y en dado caso sería con el Poco X3 Pro que tiene un 855 también, aunque está la versión del 870. O sea, no sé cómo les irá actualmente a ustedes el Alcatraz. Quiero saber en la barra de los comentarios cómo te va el Alcatraz actualmente, si te va bien, súper bien, y si es así, pues vamos a hacer una pequeña review de lo que podríamos visualizar conforme a un Warzone Mobile posible, porque Alcatraz es un mapa no gigante, pequeño, de 40 personas, que básicamente es el resurgimiento tal cual de Warzone, solo que a la versión de Black Ops 4, que honestamente a mí me encanta, es el modo de juego que más me divierte, es más divertido completamente, y es el que honestamente vale completamente la pena. Cosa que no pasa actualmente con Isolated ni Blackout. Blackout un poquito, pero Isolated yo sé que van a decir todo el mundo, es demasiado grande y es aburrido. O sea, básicamente. Y muchos bots. Es que la regada creo que son los bots, hay que ser sincero, pero bueno. Al fin y al cabo, Activision creo que está tomando una manera de tratar de llevar los jugadores. Se dijo en Twitter de que muchos creadores de contenido están diciendo de que el propio juego ha estado muerto básicamente, pero yo no considero que el juego esté muerto, ni lo va a estar nunca. Básicamente lo único es que el juego se vuelve un poco repetitivo, entonces la gente lo que hace es dejarlo, ya cuando se aburre y dice quiero volver al Call of Duty, lo hace y mira que han metido muchísimas cosas que a la gente le encanta, tanto como a nivel competitivo, como a nivel de gameplay y a nivel de un multijugador, y a nivel obviamente de mapas, de rotación de armas, entonces la gente quiere volver a jugar, lo vuelve a jugar demasiado y luego lo vuelve a dejar. Básicamente es un ciclo vicioso que Activision actualmente nos tiene como el Call of Duty. En mi caso, pues obviamente ya no juego Call of Duty como antes, que básicamente era salir temporada, por ejemplo, en 3, 4, 5 semanas, a lo mucho, yo ya me posicionaba en leyenda, ya me posicionaba por lo menos en Gran Maestro y demás. O sea, ya lo trataba de llegar. Ahora ya no, obviamente es como que juego cuando quiero, me divierto un rato, una hora en Call of Duty y ya es suficiente. Y lo hago solo, porque lamentablemente mis compañeros no quieren jugar ya, porque ya les aburrió completamente Call of Duty. Y es completamente viable. Pero es algo que actualmente Activision está teniendo pautas sobre el asunto.
Yo no pienso que Call of Duty va a morir, es imposible, o sea, es una saga muy importante en el ámbito de los FPS, es muy, muy competitiva también a nivel, obviamente, de tecnicismos como lo que es Activision para ganar y generar dinero, que eso lo saben hacer perfectamente bien, pese a cualquier tipo de cosas que le digan. Y pues estamos a la espera de que se vuelva también un Warzone para el 2022 con una nueva entrega. Que muchas personas son muy hateros, es que no tienen ese pensamiento retrógrado, que es como que, loco, si van a sacar otro juego, no se va a pasar todo lo que tenés de un juego a otro. En ningún juego hasta la fecha ha pasado eso, en ninguno, loco, y nunca va a pasar, más que todo porque les encanta el dinero, y segundo porque sería pérdida para ellos. Actualmente, aunque saquen un pase de batalla y todo sea diferente, sería imposible incluso tratar de que un motor gráfico como lo que es Unity pasarlo a Unreal Engine, que es el que va a ser el nuevo motor gráfico del nuevo Call of Duty. Básicamente Activision, yo a mi gusto pienso de que Alcatraz lo debería dejar permanente, a Isolated ya lo hubiera eliminado completamente porque nadie lo juega, y el que lo juega, pues mis respetos, porque honestamente a mí no me disgusta, pero es un mapa aburrido con muchos bots. En cambio, Alcatraz, sí, te van a salir cerro de bots, me van a decir, Destro, pero siempre te salen bots. Sí, pero al menos en Alcatraz te salen bots si estás en ligas bajas. Si vos estás en típico, lo que es maestro, gran maestro, leyenda, te va a salir la mayoría de la lobby, y estoy hablando de 40 personas que acordate que están, obviamente, haciendo deploy, o sea, básicamente redesplegándose a cada rato, porque si lo eliminas te pueden redesplegar en momento, como una refriega de equipo a cada momento, y básicamente todo el equipo te puede ayudar actualmente, o sea, y debo de ser conforme a esto, muy sincero, conforme a todas las partes actualmente del juego, porque, o sea, a mí el juego me encanta, lo he estado diciendo por mucho tiempo, llevo más de 3 años jugando este juego, o sea, ustedes vieron hace no muy poco que cuando fue mi primer video, fue en diciembre de 2018. O sea, básicamente ya 3 años de estar jugando este juego, de ver las primeras alfas, de ver las primeras betas. Yo he estado desde los inicios en este juego, no es algo que diga, bueno, yo tengo apenas medio año, un año de estar jugando este juego. Yo he visto lo que ha hecho actualmente. No, yo he visto cómo lo mejoraron, cómo lo empeoraron y cómo lo van mejorando, y también en algunas cosas como falla. Y a muchas personas tal vez les molesta lo que diga, pero es verdad, o sea, nosotros, los creadores de contenido, tratamos de traerles las mejores noticias posibles. Ya si se hacen los ofendidos, disculpen, pero esa no es nuestra intención. Nuestra intención es informar del juego de Call of Duty porque queremos, por nuestro gusto, porque nos hace honestamente felices, y si tenemos la posibilidad de hacerlo y darles una voz a la comunidad, tanto latinoamericana, porque es la más importante para nosotros, obviamente, o hispanohablante, más que todo por la gente también de Españita o demás, pero eso también tiene sus repercusiones porque tienen sus creadores de contenido gigantes. En cambio, nosotros no tenemos creadores de contenido gigantes de Call of Duty, estamos hablando de Latinoamérica. Hasta donde sé, no hay nadie que podría decir gigante así tal cual, sino solo las personas de España, que pues tienen ese privilegio y pues tienen, tienden a hablar por nosotros de vez en cuando, por la comunidad hispanohablante, porque somos ¿cómo podríamos decirlo? La cucharita de oro que no existe actualmente para Activision. O sea, básicamente para la comunidad angloparlante, o sea, esos son los meros bots, y para nosotros los hispanohablantes, pues valemos madre, hay que ser sinceros. Y son cositas que tiene que hacer Activision. O sea, si Activision no hace esto, actualmente ponerle un poquito más de atención, tanto a nivel de juego, conforme a lo que va a pasar actualmente con el nuevo contenido. Básicamente viene Tencent con Team Studios y va a decir, bueno, vamos a ver qué le metemos de contenido, porque Activision, cuando ya salga el nuevo juego, el nuevo COD, van a querer cosas que no lleguen para su COD Mobile. Estamos hablando de nuestro COD Mobile, porque Activision va a querer que para el nuevo Call of Duty salgan cosas que obviamente van a querer tener 100% seguro. Y quería dar mi punto de vista conforme a esto, porque muchas personas piensan de que uno no piensa en eso, que obviamente uno es ignorante o quiere venir a la saga. No, nada que ver, más que todo es cuando yo más quiero producir y ver esta saga. O sea, básicamente yo nunca pensé de que iba a ser completamente creador full contenido de Call of Duty a muerte, entre otros jueguitos que tengo obviamente en el canal de móvil, que me ha encantado, porque nunca me ha gustado solo centrarme en algo. Para los que me siguen desde hace mucho, pues lo saben, y para los que me siguen desde hace poco, pues ya lo pueden saber. Pero, o sea, Call of Duty yo lo jugué, o sea, uno de mis primeros FPS que yo jugué, básicamente, los 2 FPS que yo jugué de pequeño, los primeros fueron el Halo Combat Evolved, el de PC, y el Call of Duty, el primero, loco, el de la Primera Guerra Mundial y después el de la Segunda Guerra Mundial. Básicamente fueron mis primeros FPS en PC, loco. Una PC que tenía 1 GB de RAM y un Intel Atom de 1.8 GHz de velocidad, y con esa osada corría exigido esos juegos, que lo creas o no, para la fecha era como correr el Warzone en una PC de 8 de RAM con un Intel Core 5, perdón, un Core i5 de séptima octava generación con una gráfica integrada. O sea, parece broma, pero era como ir a 20-15 FPS, pero me encantaba jugar el modo historia. Entonces, es lo que yo digo, Activision debe hacer este tipo de cosas más que todo para mejorar tanto la ambientación como el nivel del juego. Porque pienso yo, y a mi gusto, como persona que sigue la saga, como persona que ha jugado, solo busco la mejoría del juego. Porque a pesar de que mucha gente diga, no regalan cosas que no sé cuánto, es uno de los juegos que más regala.
tal vez muy repetitivamente. Y lo único malo que a veces le veo es que pues meten demasiado hype y las expectativas para cumplir son muy mínimas después. Entonces lo que logra afectar completamente esto a Activision. Bueno, este ha sido el video de hoy, algo diferente, algo más que todo compartido, algo más que así tal cual, diciendo algunos tipos de cosas. Honestamente está bien, perfecto, me alegra, me sirve, y nos veremos en el próximo video el día de mañana. Muchas gracias por ver este pedazo de video. Cualquier tipo de información ya saben que las estaré trayendo actualmente al canal, así que muchas gracias por el apoyo. Como siempre, dejan su poderoso like, suscripción a muerte, que es lo más importante. Activen la campanita. Soy Destro32, que desde 14 años me los acompaña, y nos vemos en el próximo video. Adiós.